responsabilidades de la gente cristiana. Ujú. Hemos dicho que son 6 en realidad: eh, evangelización e iglesia, digamos, para ponerlo todo en una sola responsabilidad mayor. También la responsabilidad misionera, y entonces venían estas otras 4 que hemos sostenido permanentemente en esta miniserie, que son responsabilidades importantes, sin embargo, desatendidas, digamos, por la mayoría de la gente cristiana, que sería la responsabilidad política, que ya revisamos, la responsabilidad económica, que también revisamos, que incluye alguna reflexión sobre el tema de la pobreza. Y la semana pasada estuvimos reflexionando algo sobre la responsabilidad cultural, cristianismo en la cultura. Y hoy vamos a cerrar con algunos pensamientos sobre la responsabilidad social o la conciencia social. Así que con esto terminaríamos esta miniserie. La primera hicimos un resumen de las 4, después fuimos abordando una por una, y ya se nos irá a ocurrir de qué continuaremos. Si es que todavía tienes ganas de que nos juntemos los días No, viernes por como la noche. siempre, va a ser más que un placer, Benjamín. Vamos a seguir juntándonos y bueno, hacernos pensar un momento más de lo que Ujú. estamos, quitarnos de la comodidad que estamos y un poquito sacudirnos, Benjamín. Claro, claro. Bueno, entonces entremos en materia con esta última propuesta. eh, la conciencia social o la responsabilidad social del cristiano evangélico. Bueno, en realidad de toda la gente, pero nosotros estamos eh, reflexionando sobre lo que sería para nuestro mundo. Se ha hecho producto, digamos, de ciertos movimientos que hubo dentro de la iglesia cristiana en los años 70. Ahora me divierte porque ahora estoy diciendo de los años 70 del siglo pasado, para aclararle a los centennials y a los que han nacido en los últimos 20 años, que estoy hablando de los años 70 del siglo pasado, porque se pueden preguntar de qué años 70 está hablando este señor. Digo, la gente más joven, ¿no? Hubo algunos movimientos que estuvieron vinculados a lo que estaba aconteciendo en América Latina en ese tiempo, que eran los movimientos sociales, las revoluciones, algunos gobiernos de izquierda y todo eso. Entonces, la preocupación que algunos cristianos tenían por las condiciones de vida, particularmente la gente más pobre, que fue un movimiento también muy fuerte en la Iglesia Católica. Entonces se empezó a acusar a los cristianos que intervenían en esto como que estaban promoviendo el evangelio social. Y se acusaba del evangelio social como si decir evangelio social fuera decir algo sucio, algo hereje o algo pervertido. Y ahora cuando lo miro después de 40 años, 50 ya casi, eh, digo que me divierte un poco porque el evangelio siempre ha sido social. Es decir, basta que incluya a otro. Mira, cuando dice cuando hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Si hay 2 o 3 ya es social, ¿no es cierto? Eh, Hoy los cristianos no tienen ningún problema en usar las redes sociales, así que ahora no les molesta el concepto social porque lo asocian a Internet. El Evangelio siempre ha sido social, entonces eso de decir que ocuparnos de las cosas de este mundo sería un evangelio social, digamos, bienvenida a la crítica. Efectivamente, nos interesa el evangelio social. Hay muchas razones, en realidad no vamos a poder abordar todas. Yo he escrito mucho sobre este tema, he hablado mucho también sobre este tema. Así que tocaré algunos aspectos puntuales que por ahora me parecen los más relevantes, aunque no son los más importantes o no incluyen todo, para a lo mejor el pensamiento, la opinión de otras personas.
Mucho de la idea de por qué no debemos involucrarnos en lo social viene de esta idea de que el Señor Jesús habría dicho que no somos de este mundo. Y digo habría dicho porque dijo no somos de este mundo, pero no lo dijo en el sentido que la mayoría de los creyentes lo entiende. Los creyentes entienden que no ser de este mundo significa no relacionarse con la gente del mundo y no participar en ninguna actividad de este mundo. Pero ya ha quedado claro en esta serie, Edgar, que eso no es así, que efectivamente todos los asuntos son de nuestro interés y todos los asuntos deberían importarnos y no solamente los temas valóricos cuando se atacan algunos puntos que son muy, perdón, que son muy sensibles para los creyentes evangélicos. Eh, yo creo que mencioné el otro día esto de que dice la palabra en Colosenses que Él vino a reconciliar todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Así que estamos hablando de el mundo. Cuando Jesús dice que no somos de este mundo, no se está refiriendo a un lugar, sino se está refiriendo a una mentalidad, a una forma de pensar, a una militancia intelectual, filosófica y social que excluye completamente a Dios, que puede ser incluso contraria a Dios y que es una mentalidad de egoísmo, es una mentalidad de explotación, es la mentalidad, digamos, del eje del mal, que es el poder y el dinero cuando se conjugan para oprimir, para explotar y para aprovecharse, digamos, de la gente. Entonces, en ese sentido, no somos de este mundo, no pensamos así, pero somos de este mundo en el sentido de, de la militancia, de la presencia, sí somos de este mundo, porque vivimos en él. ¿Ya? Entonces, yo escribí hace tiempo un artículo que se llamaba Ser del mundo, ¿ya? Ser en el mundo, perdón, en realidad. Nosotros somos en el mundo. No somos del mundo en el sentido de la forma de pensar, pero estamos en el mundo, por lo tanto pertenecemos a él, nos guste o no. Así que lo social forma parte de nuestras responsabilidades. En los años 70, que fueron muy emblemáticos en temas de esta naturaleza, hubo un sociólogo francés, se llama Christian Lalibre de Pinet, que escribió un libro que se llama en realidad El refugio de las masas, y que está basado en algunas observaciones que este sociólogo hizo en Chile y en algunos otros países de América Latina, en donde él acuñó el concepto de huelga social. Es decir, que en ese tiempo, mucho más que ahora, los cristianos evangélicos estaban completamente ausentes de toda materia política, económica, social y cultural, mayormente, como digo, los cristianos evangélicos pentecostales. Entonces, él decía que esa ausencia de los temas sociales, él lo llamaba una huelga social. En ese tiempo yo creo que todavía la iglesia cristiana ha expresado una ausencia en la sociedad que es posiblemente la más flagrante, la más grave desde su inicio, ya 2000 años. Yo creo que nunca antes la iglesia cristiana estuvo tan ausente de los movimientos sociales, tan ausente de la cultura, tan ausente de la política, tan ausente de lo social, como en estos últimos, vamos a decir, 200 años, quizás un poquito más, desde que triunfó tristemente aquel movimiento que hemos llamado, usando las palabras de John Stott, el gran repliegue, el gran retroceso. Eh, en, en, inglés era The Great, uh, oh,
no me acuerdo ahora. Él acuñó ese concepto porque había un concepto en inglés que era el gran avivamiento, the Great Revival. Entonces, él lo llamó the Great Reversal, o sea, el gran retroceso, que significa que a partir de una cierta época, fines del siglo XVIII, principalmente fines del siglo XVIII y todo el siglo XIX, empezó a haber un gran movimiento de repliegue, de retirada de los evangélicos, de los protestantes, o como quiera, ya no sé, en este momento la historia, hay expertos que hacen la diferencia entre protestantes, evangélicos y todo eso. Pero como sea, la mayoría de ellos se retiró del campo de la participación política, social, económica y cultural, porque alegaban, como creo que ya dije acá, la función de los cristianos era nada más que predicar el evangelio y salvar las almas, digamos. Entonces, por eso digo que, porque no recuerdo otra época, porque hasta el siglo, desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, la iglesia estuvo muy activa después de la Reforma en temas de política, en temas de participación, en la morigeración de la pobreza y muchos aspectos de la cultura. La Edad Media en Occidente, el Occidente europeo, y después en los Estados Unidos, el cristianismo era la fuerza motriz de la cultura, por lo tanto estaba metido no solamente en el gobierno, sino también en el arte, en la educación, eh, en la atención a las necesidades de la gente más desposeída, al menos en los aspectos de la caridad, digamos. Y antes de eso, los cristianos estuvieron sumamente activos. De modo que sostengo que esta es la época más profunda de ausencia. Entonces, la educación cristiana, la formación de los creyentes, cuando la gente comienza a ser formada, una vez que se convierte, se le entregan conocimientos sobre cómo vivir, qué tiene que dejar, qué tiene que creer, cómo debe orar, cómo debe estudiar la Biblia, cómo debe santificarse, cómo debe tratar a su familia, cómo debe usar el dinero. O sea, en otras palabras, el creyente es el centro de esta primera etapa. Ya se habla solamente de él. Y luego se le entrena respecto de la iglesia, la obediencia, la doctrina, el servicio cristiano, la ofrenda, el diezmo, los talentos, los dones, la comunión y todo eso. Y ahí concluye el entrenamiento y después los que tienen interés en profundizar su participación, algunos van al seminario para ser pastores o para ser maestros de la palabra, y otros van a otro tipo de entrenamiento para ser misioneros en otros países. Entonces, como he dicho ya varias veces en diferentes plataformas, en diferentes tribunas, si usted examina los contenidos del currículum de los institutos y seminarios, todo se refiere a estos temas que acabo de mencionar, o sea, la formación del creyente, la evangelización, la plantación de iglesias y las misiones. Entonces, se queda fuera la sociedad civil, o sea, no hay una doctrina, no hay una teología de la cultura, por ejemplo, como se refleja en los creyentes en el Antiguo Testamento, que están presentes en todos los aspectos de la sociedad. Aunque, por cierto, los relatos de la época se ocupan de un pueblo religioso, obviamente, de una suerte de teocracia, que es distinto como es ahora, pero entonces la gente del pueblo de Dios entendía de política, entendía de relaciones económicas, entendía de la guerra, entendía de la familia, entendía de educación, de salud. Entonces nada de eso les era ajeno, o sea, ese concepto de lo sagrado y secular, ese es un invento griego, en realidad, y que en mi modesta opinión fue profundizado grandemente por San Pablo en sus epístolas, yo creo con una influencia muy grande del pensamiento platónico y en algunos casos el gnosticismo,
en donde el alejamiento de lo material, el alejamiento de lo profano, era considerado una especie de santificación o de enriquecimiento de la vida interior a expensas de la vida exterior. Entonces no se nos enseña nada acerca de la conciencia social de los profetas, por ejemplo. Por más que ellos estuvieran hablando a un pueblo religioso, si ustedes examinan, como muy pocas personas, sospecho, lo han hecho, la lectura detenida, detallada de los profetas, siempre se están ocupando de las viudas, se están ocupando de los enfermos, se están ocupando de los pobres, se están ocupando de los jueces corruptos, se están ocupando de los gobernantes corruptos, se están eh, refiriendo a aquellos que hacen leyes torcidas. Eh, en fin, habla de todo lo que hoy día constituye también la maldad, particularmente lo que algunos autores llaman el pecado social. Siempre se habla del pecado como una cosa individual, no más como un asunto personal, cuando en realidad existe el concepto de un pecado estructural, que es esta connivencia, digamos, esta relación perversa que hay entre poder y dinero, de manera que unos pocos tienen mucho y unos muchos tienen poco. Es la historia de la humanidad en realidad. No se nos enseña nada acerca de cómo podemos participar políticamente para mitigar justamente los efectos de esa maldad. Eh, entonces la pregunta es dónde y cuándo comenzó, aunque lo traté de mencionar, que las iglesias y las comunidades cristianas se han convertido en verdaderos condominios, se dice en Chile. Acá en Argentina se dicen country o barrios cerrados. No sé cómo se le dice en Bolivia estos lugares así donde hay gente de mucho dinero que viven en unas comunidades que están cerradas por muros y, y hay guardias y hay que anunciarse para entrar y si uno no tiene una cita previa no puede entrar. No sé cómo le llaman allá, Edgar, a estos barrios. Que es algo más privado, lo decimos nosotros, no sé. Ya, Por ya. el Sí, momento, sí. sí, barrios privados se llaman acá o country. En cierto modo, las iglesias, aunque estén en lugares pobres, constituyen verdaderos barrios cerrados. Es decir, van solamente las personas que ya están convertidas, que en muchos casos se tienen que vestir de cierta manera, tienen que hablar de cierta manera y tienen que observar ciertas reglas, si no, no pueden participar. Y en eso se ha convertido mayoritariamente la comunidad cristiana. Entonces, eh, tenemos que pensar qué papel o qué rol nos toca en, en mejorar el desempeño de la sociedad. Siendo que tenemos unos ciertos conceptos sobre verdad, sobre justicia, sobre igualdad, sobre libertad, sobre la ley, sobre lo que sería lo bueno en contraposición a lo malo. ¿Por qué no podemos usar esas verdades en adelantar, ¿no es cierto?, en cierto modo, por decirlo así, el reino de Dios, participando activamente en esos campos que nos da oportunidad la democracia, Ujú. partiendo de las juntas de vecinos, tengo un, un caso muy cercano de mi hija, una de mis hijas con su esposo, mi yerno, comenzaron hace un par de años atrás una iniciativa para proteger el barrio. Es un barrio de clase media, media, digamos, media para abajo, y había habido muchos robos, había habido muchas situaciones así de delincuencia, y se empezaron a organizar. Entonces primero hicieron grupos de WhatsApp, después instalaron
instalaron unas alarmas, digamos, solamente de audio. Y con el tiempo pensaron, bueno, podemos organizarnos mejor y hablaron con el municipio, pusieron cámaras, eh, hicieron unos acuerdos, llegaron a unos acuerdos con la policía, con las comisarías, ¿cierto?, locales, para que en caso de una situación de emergencia había un cierto número telefónico de celular de un oficial a cargo de un cierto sector, de manera que la respuesta de la policía era bastante más rápida que si uno llamara al número al que uno llama cuando de la policía, que en Chile es el 133, en otros países 911, tienen otros números. Era mucho más rápida la respuesta. Y finalmente decidieron ampliar el trabajo, eligieron una directiva y actualmente el gobierno es presidente de esa junta de vecinos. Ya han agregado otras iniciativas. Ellos son cristianos, mi hija y su esposo, pero no usan este medio como para, entre comillas, evangelizar, sino están buscando el bien común de la comunidad, porque hay gente que no es creyente, hay gente que es católica o tiene otras creencias. Así que la idea de esto no es ver cómo podemos traer militantes a nuestra iglesia, sino la idea es cómo podemos servir a esta comunidad. Ahora puede haber gente que le interese saber por qué ellos lo hacen en forma voluntaria y por qué todas las cuentas son transparentes y por qué no hay ningún indicio de que nadie se haya robado ningún billete. Así que han hecho actividades de ayuda, han hecho actividades culturales, ahora tienen un sitio web muy interesante, tienen un rincón literario, tienen convenios con la municipalidad, tienen orientación para los vecinos, para saber a dónde acudir si uno tiene un pequeño proyecto, un emprendimiento o hay ciertos problemas de violencia intrafamiliar. Es decir, prestan un servicio bastante completo. Y todo a raíz de que dos personas cristianas, un matrimonio cristiano, se quiso involucrar en el mejoramiento de la vida del barrio. Ahora uno puede hacer eso en la comuna, se llama en Chile, no sé cómo se llaman ahí, que son los municipios, ¿no es cierto?, que ya son una agrupación de barrios. Después tienes la ciudad, después tienes el departamento o la provincia, en Chile se llama la región, y luego el país. Y en esas instancias uno puede entrar en las juntas de vecinos, en los centros de padres, en las organizaciones no gubernamentales relacionadas con la protección del medio ambiente, con la protección a la mujer o a los niños en situación de riesgo. En fin, entrar ya en la cosa municipal, en la participación en cargos de elección popular. Es decir, podríamos pasarnos toda la noche y mañana hablando acerca de todas las instancias en las que los cristianos podrían participar. Por supuesto que se tiene que hacer en forma madura, en forma informada, en forma preparada. Tengo un amigo que escribió un libro sobre ética y política a la luz de los escritos de C.S. Lewis. Y decía que un problema nomás con los cristianos evangélicos cuando han entrado en la política es que lo han hecho de una forma un poquito atolondrada, digamos, pensando de que van a sacralizar, como dijimos la otra vez en el tema de política, a sacralizar la política o a convertir el país en una teocracia o cosas así. Tontería, digamos, cuando uno no entiende cómo funciona la política. Pero hay evidencia y hay testimonio de gente cristiana que ha participado activamente en la política y han hecho un gran bien. Y por supuesto hay el testimonio también de gente cristiana que ha participado en la política y han hecho un gran mal, lo cual refleja que en realidad el hecho de ser cristiano es una cosa, pero entender cuáles son los temas y estar preparado para ello y todo eso requiere mucho más preparación. Así que, mientras tanto que nosotros no nos involucramos, la tierra sufre violencia, la sangre clama en las calles
el dolor sigue esperando. Bueno, habría mucho más que decir, pero son las notas que tomé solamente para hoy. Quienes tengan interés en saber más acerca de lo que hemos estado trabajando y escribiendo, pueden consultar ahí en YouTube y en Instagram Benjamín Parra Arias, y podrán ponerse en contacto conmigo de algún modo y hablar de esto en forma más detallada. Así que bueno, con esto, Edgar, terminamos esta miniserie, esta pequeña temporada al estilo de Netflix, con el episodio 5. No, previo a eso, Benjamín, quería consultarle, no sé, siempre me gusta tomar un ejemplo al momento de que expone. Entonces, en un pequeño ejemplo, ¿cómo una persona o una familia, como usted mismo ejemplificaba hace un momento, pueden involucrarse, no sé, tal vez en el barrio, puede ser tal vez en el trabajo, puede ser tal vez, no sé, en la oficina? Bueno, ¿cómo pueden darse esa iniciativa sin que se hagan notar que son, ¿cómo lo podríamos decir? Lo llaman más aquí como religiosos, no sé, o Sí, sí, dependiendo del sí. lugar, ¿no? Sí, ¿Cómo? no, o sea, claro, entiendo tu pregunta. Mira, dado que la iglesia no te ofrece una orientación cómo participar en esas instancias, no hay Perdón, una... perdón, Benjamín, hablando de la iglesia, también, no sé, apartan de las cosas, de lo que son, ¿a qué me refiero? Que nosotros somos solo la iglesia y no nos podemos contaminar, nos Ujú, encerramos ujú, ahí, nada más. ujú, Pero tal vez un cierto tipo de personas se da la opción de, ¿cómo puedo decir? Ver más allá, no simplemente encerrarse ahí. ujú, Partiendo también desde ese punto de vista, sería mi pregunta, Benjamín. ujú. Bueno, en realidad, en la mayoría de los casos, uno no podría esperar que las autoridades de la iglesia lo apoyen a uno, en muchos casos. En otros sí, conozco muchas iglesias donde se anima a los cristianos a participar en una forma activa, pero hay muchas iglesias que ven eso como algo inapropiado, entonces no se puede pedir ayuda ahí. Entonces yo, así como nosotros buscamos tutoriales en YouTube para saber cómo cuidar una planta o cómo preparar cierta comida o cómo hacer para arreglar un calefón que está roto, deberíamos, bueno, ¿cómo se puede organizar una junta de vecinos? Yo creo que usted pone en Google cómo organizar una junta de vecinos y le deben aparecer 50.000 páginas de municipios, de ONG y todo, cómo iniciar un trabajo vecinal, por ejemplo, o cómo organizar una pequeña ONG que se va a ocupar de orientar a las mujeres que son violentadas en la familia, en la violencia de género, intrafamiliar. Es decir, en YouTube, o sea, sí, en YouTube, en Internet, en Google está todo. O sea, si la iglesia no te ofrece una orientación cómo participar, yo lo que sugiero es, o si no, acercarse a gente que esté trabajando en eso y preguntarles cómo lo hicieron. Pueden preguntarle a mi yerno y a mi hija cómo lo hicieron ahí en Santiago, en Conchalí, y van a descubrir que en realidad se puede. Es cuestión de entender nuestras responsabilidades con la sociedad civil como cristianos. Ahora, por supuesto que ellos dicen que son cristianos, evangélicos, pero la militancia no es para que la gente se convierta, sino la militancia es para que el barrio mejore, y podrá haber gente que le interese la fe de mi hija y de mi yerno y eventualmente pueden hablar de estos temas, pero esa no es la finalidad, a ver cuánta gente podemos agarrar para el evangelio, digamos. Bueno, queridos amigos, eso sería todo. Me parece que ya nos pasamos un poquito de los 30 minutos, Sí, pero sí, sí, precisamente eso, Benjamín.
Y por último, una referencia bibliográfica tal vez, Benjamín, por ahí Sí, que... el libro La fe cristiana frente a los desafíos contemporáneos. La fe cristiana frente a los desafíos contemporáneos del doctor John Stott. Escribe S, T de taza, O y doble T de taza. Stott, John Stott, La fe cristiana frente a los desafíos contemporáneos. Es, digamos, uno de los libros más accesibles y más prácticos para entender nuestra responsabilidad social. Ahí es donde John Stott hace la diferencia entre asistencia social y acción social. Creo que sería un buen libro para leer. Perfecto, Benjamín. Con nosotros ahí está Benjamín Parra desde Villa María, Córdoba, Argentina. Queremos agradecer por su tiempo y bueno, Bueno, supongo, me imagino que también quiero saludar que está Claudia ahí viendo incógnitamente. No mandó un mensajito, pero yo creo que ya lo va a hacer en la reacción del Instagram, que siempre lo voy haciendo. Muchísimas gracias, Benjamín. Y bueno, gracias. continuamos para las siguientes con otro tipo de series. Ya vamos a hablar Sí. de otras cosas, Benjamín. Muy bien, es un gusto. Muy buenas noches a todos Muy y a buenas todas. noches. Chao, chao.